es un tema muy interesante que hablar. Creo que es también un tema que aborda muchas investigaciones. Estamos hablando muchas de ciencias, de investigaciones. Sí, es cierto. Y en este caso tiene que ver con los miedos. Por supuesto que sí. Igual que el estrés, que lo habíamos hablado en otras oportunidades, es una herramienta, por supuesto, que tiene el cerebro y que, dependiendo de cómo la utilicemos, ¿sí?, puede ser muy, muy, muy buena o muy, muy, muy mala. Porque al día de hoy es lo que nos mantuvo, ¿no es cierto?, como especie. Pudimos sobrevivir como especie gracias al miedo, porque es lo que nos permite atacar o huir dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no es cierto? Pero con el paso del tiempo, como que esto se fue desvirtuando, digamos, y empezamos a tener miedos que no son racionales. Hay miedos racionales, ¿sí?, y miedos irracionales. Hay una cuestión chiquitita que hay que recordar, que el miedo está compuesto por dos hormonas, que es el cortisol y la adrenalina. El cortisol, como habíamos dicho en otras oportunidades, que lo pueden ver en las redes. Y por otro lado, sí, está la adrenalina. La adrenalina es eso que sentimos cuando algo nos está saliendo muy lindo, cuando estamos por ponernos, claro, una excitación, y hasta cierto punto es lindo, es divertido, a menos que se junte con el cortisol y ahí como que se pudre la cosa. Y lo que hace primero esta combinación letal de hormonas es que anula la parte prefrontal del cerebro, que es la de acá adelante, que es lo que nos hace enteramente humanos y racionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el que siente miedo no piensa. Así de simple y sencillo. Uno, cuando combina estas dos hormonas, cortisol y adrenalina, lo que hace es anula, bloquea la parte prefrontal del cerebro y por lo tanto no podemos contar con nuestra amiga la lógica. Entonces podemos tener miedos que no son racionales, que no podemos decir, bueno, le tengo miedo a las alturas porque me puedo caer y me hago moco. Entonces, eso sí es un miedo racional. Pero si nosotros sacamos la parte racional, podemos tenerle miedo, por ejemplo, a los sapos, ¿sí? Uh-huh. El sapo, con toda la furia, el más violento y agresivo de todos los sapos convertido en asesino en serie, te puede saltar en el pie. Es todo lo que puede hacer un sapo. ¿Sí? Y hay gente que te va a decir, pero te puede mear en el ojo. ¿Qué estás haciendo con un sapo como para que tenga la posibilidad de hacerte eso? ¿Qué estás haciendo con el pobre sapito, digamos? Lo agarraste, mínimo. Claro, digamos, mínimo. Entonces como que ya estás tentando tu suerte, digamos. Pero si sacamos la parte racional, ¿no es cierto?, podemos tranquilamente tenerle miedo a un sapo, porque después podemos decir, ay, sí, no pasa nada, yo no le tengo miedo al sapo porque no te hace nada el sapo, claro, hasta que aparece un sapo. Por eso precisamente uno bienvenidos a Latinoamérica, cuando nos intentan robar, por ejemplo, dice, ay, yo hubiera hecho esto, sí. Claro, sí, con la parte racional, sí, con el diario del lunes, dijo. Pero cuando uno se enfrenta a la posibilidad de que la otra persona nos lastime o lo que sea, lo que le tengamos miedo, entonces esa parte racional se bloquea. Y ahí es donde se dan todos los trastornos de ansiedad, porque lo que sucede es que uno magnifica, ¿sí?, o sea, potencia sería esa parte que nos da miedo, pero que no es racional. Entonces empezamos a tener miedo de cosas que la gran mayoría de las veces son muy poco probables que nos pasen. Ejemplo, que nos haga pis un sapo en el ojo. Okay, o sea, claro. Esas son las cosas potencialmente peligrosas que el ser humano empieza a analizar, sobre todo de tipo 10, 11, 12 de la noche, en donde empieza a tener estos principios, ¿no es cierto?, de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada y demás, porque empieza a tener miedos que no son racionales. Pero ¿cómo nace esos miedos? Eso me da curiosidad, porque claro, se va dando a raíz de algún hecho, de un... Por ejemplo, el tema de la inseguridad. ¿Nace a partir justamente de un intento de robo o cómo se...? Las dos cosas. Primero que vamos a hacer una pequeña diferenciación, que como dijimos hay una cuestión racional del miedo, ¿sí? En donde, ejemplo, miedo a las alturas, miedo a, no sé, las víboras, por ejemplo, claro. O sea, miedo a algo que podría poner en riesgo, lógicamente, nuestra integridad física, ¿no es cierto? O, ojo, nuestra integridad psicológica también, porque el miedo a quedarnos solos, el miedo a la humillación, el miedo a perder un familiar, o sea, esos también son miedos racionales, ¿sí?
Entonces, todo lo que ponga en jaque a nuestra integridad psicofísica tiene una razón de ser y es básicamente una cuestión de instinto de autosupervivencia nada más. Entonces, tiene un sentido ese miedo. Pero cuando no tiene un sentido, esto se dice que, digamos, dicen las malas lenguas, sí, que tiene un fundamento como en la primera infancia. Y aún así, esto puede ser adquirido, ¿sí? Esto se desarrolló un montón de investigaciones, ¿no es cierto?, para decir, por ejemplo, que el miedo es uno de los mejores maestros del mundo. De ahí viene el dicho que el que se quema con leche de la vaca y llora. Claro. Porque sí, sí, entonces, si a uno lo muerde un perro, por ejemplo, entonces uno podría tenerle miedo al perro. Ok, perfecto. Pero resulta que después, desarrollado en el tiempo, uno podría llegarle a tener miedo a, primero, cualquier mamífero que tenga dientes, y segundo, hasta un cachorrito. Entonces ahí se pierde lo que es el sentido racional. Pero sucede que, como vos decís, el tema de la inseguridad, por ejemplo, y ahí viene lo que es la ansiedad, el análisis de las posibilidades, ¿sí? Un granjero que vive en el medio de la nada va a tener mucho menos miedo de que le roben, ¿sí?, de una persona que vive en una gran ciudad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, las posibilidades que uno va analizando en la cabeza hacen precisamente que ese miedo aumente o disminuya. Pero el arma de doble filo, como dijimos hoy, que el mal uso, ¿no es cierto?, de esta combinación de adrenalina y cortisol es potencialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque uno puede tener miedo a situaciones reales o irreales. Entonces puede tener miedo, por ejemplo, a que un sapo le haga pis en el ojo y nos deje ciegos, siendo que ni llovió, ni hay sapo cerca, y vivís en un 9º piso. O sea, las posibilidades son muy bajas y aún así se detona el miedo. Ese es el potencial peligro, ¿no es cierto?, de algo que se supone es natural, porque se da en la amígdala, que está muy muy en el centro del cerebro, y es recontra primitivo tener miedo, pero aún así las posibilidades son muy bajas y de todas formas tenemos miedo. Claro, el tema también es cuando estos miedos, estos temores por ahí te empiezan a afectar en la vida cotidiana, en otros entornos. Cuando te paralizan. Claro, cuando te paralizan y te limitan al desarrollo cotidiano, ¿no? Estoy, acá viendo uno de los libros que tenés, Nueva Adquisición. Nueva Adquisición, que tiene que ver con ansiedad social, un trastorno también, las fobias social genera muchísimos inconvenientes en el desarrollo de todos los ámbitos. Pero también hay otras cuestiones, como estamos diciendo, por ejemplo, cuando si tenés un miedo a un sapo y ya no podés ir a un parque porque tenés miedo estás generando una limitación y afectándote al desarrollo de la vida. Y entonces es donde el miedo se vuelve patológico, que es lo que vos decís, la fobia. ¿Qué sucede con las fobias? La fobia es, en general, ¿no es cierto?, un miedo irracional, ¿sí? Porque incluso uno puede tenerle miedo a los botones, ¿sí? Fobia a los botones, o sea, hay fobias de todas las formas y colores. Y todos tienen nombre. Y todos tienen nombre, y es más, hay una fobia que me da mucha gracia, nota de color, que es la fobia a las palabras largas, y te juro que es una de las palabras más largas del mundo el nombre de la fobia. Sí, te juro que obviamente no me va a salir, chicos. Sí, no, claramente, o sea, el miedo de la fobia a las palabras largas es una palabra que es así un choclazo, o sea, para que vos digas, ¿cuál es tu diagnóstico? Y no lo puedes decir. Claro. Entonces, esta fobia, ¿no es cierto?, es un miedo que no está fundado en una cuestión lógica, ¿sí? Entonces es una fobia. Ok, ¿qué sucede? La fobia es una patologización del miedo. Cuando uno tiene un miedo que es limitante, entonces se convierte en una patología. Una de las definiciones, ¿no es cierto?, de lo que es una patología, precisamente es algo que no nos permite ser funcionales. Entonces, si uno, continuando con el ejemplo del sapo, si uno le tiene mucho miedo a los sapos, bueno, hasta ahí está todo bien, ¿sí? A menos que ese miedo, ¿sí?,
a los sapos empiece a crecer, a crecer, a crecer, y uno ya no salga de la casa cuando llueve, o cuando está por llover, o cuando ve que está nublado y dice, mira si sale un poquito la lloviznita, y empiezan a salir todos los sapos. Entonces yo directamente no salgo, no voy a trabajar, no voy a juntarme con mis amigos, no puedo salir de mi casa, me compro un piso allá arriba, sí, en el edificio más alto de Resistencia, el último piso, ya casi la terraza, no importa, pero yo igual no voy a salir de mi casa si eso implica encontrarme con un sapo que quizás, y solo quizás, me puede hacer pis en el ojo y dejarme ciego. O sea, ahí es donde ese miedo empieza a ser cada vez más infundado y cada vez más limitante, y no nos permite llevar una vida diaria, ¿no es cierto?, funcional dentro de todo. ¿Y cómo se puede hacer para hacerle frente a los miedos en general, o depende de cada situación? Los miedos infundados, por supuesto, porque los infundados no les vamos a poder... O sea, mentira, los miedos fundados, ejemplo, no sé, el miedo a ahogarse, el miedo a las alturas y demás, en el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen un programa de desensibilización, gracias, para entrenar a los soldados, y esto lo que hace es que básicamente inhiben cada vez más las reacciones químicas en el cerebro. Al potenciar, ¿no es cierto?, la parte lógica, esto hace que la amígdala se calme un toque y uno puede ser cada vez más racional, cada vez más racional. Entonces las emociones se limitan cada vez más. Por eso uno puede ver a un soldado tranquilamente en el medio de una balacera y va a decir, ¿cómo no le da miedo? No, sí le da miedo, pero aprendió sistemáticamente a controlar ese miedo y a poder tener una reacción lógica, porque de eso depende su vida. Entonces se entrena. Punto aparte. Los miedos irracionales. Claro. ¿Sí? Los miedos irracionales uno va desensibilizando, pero sí o sí tiene que ser bajo supervisación de una persona profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque si no, el trauma es aún mayor, ¿sí? Si uno le tiene, ejemplo, fobia a los aviones, y de repente se encuentra con que están por hacer están por hacer un viaje. Claro, están por hacer un viaje, digamos, impostergable por salud, por lo que sea, y queda en Miami, no podés ir en colectivo. Claro. Entonces, resulta que uno se enfrenta con esa posibilidad que, como decimos, el miedo se desata y empieza a ser desastre cuando las posibilidades aumentan. Entonces, uno tiene que hacer ese trabajo de desensibilización, pero tiene que ser súper paulatino, cosa de que llegado el momento esto se pueda realizar sin que se genere un trauma aún mayor. Claro. Entonces, decimos que sí o sí tiene que ser bajo la supervisión de un profesional, y se demostró que la terapia cognitivo-conductual se hacía propaganda sola. La terapia cognitivo-conductual es la que yo hago, que es la que mejor funciona para este tipo de problemas, digamos. Hay otras terapias, por supuesto, pero se comprobó fehacientemente bajo ciertas investigaciones de que este tipo de terapia es la que mejor actúa, la que más rápido da resultados y la que más permanencia de los resultados tiene a lo largo del tiempo en pacientes con fobias, por ejemplo. Te hago una pregunta más de curiosidad que de otra cosa. ¿Se puede contagiar el miedo? Porque, por ejemplo, hay muchos videos de gente, no sé, me imagino en el centro de alguna ciudad que sea populosa, Buenos Aires, Nueva York o lo que sea, comienzan a correr 5 personas y 20 personas alrededor van a comenzar a correr con ellas, y así hasta que se forme una estampida, por lo que sea. Digamos, pero hay videos, hay registro de eso. ¿Se puede contagiar? No sé si es el miedo específico o si es una acción clara. Porque hay gente que corre y te dice, ¿de qué estás corriendo? No sé, pero tengo miedo de que me alcance lo que sea que esté allá, digamos. Claro. ¿Se puede llegar a contagiar? O alguien que tenga mucho miedo a algo y que al estar proyectando tanto sus temores, otra persona empieza a adquirirlos. Vamos a hacer... Por ejemplo, tengo un ejemplo, para plantearlo. Sí. Los padres muchas veces tienen temores con los hijos de que le pase alguna cuestión, y termina el hijo creciendo con ese temor, que fue una proyección de los padres. Sí, el síndrome de Munchausen, por ejemplo, que es ya se metía en un rediagnóstico, que es básicamente cuando los padres, por ejemplo,
le meten un montón de enfermedades no existentes a los chicos para que constantemente estén bajo su extremo cuidado, por supuesto, y reciban mucha atención médica que no es necesario. Eso podría llegar a, no estoy diciendo que sea así en el 100% de los casos, podría llegar a derivar en un adulto que sea hipocondríaco. Claro. Sí, claro, entonces tipo, sí, el miedo a enfermarse, por ejemplo, que es un miedo recontrafundado, obviamente nadie tiene ganas de enfermarse, pero eso, sumado, ¿no es cierto?, exponencialmente a que no es tu miedo, sino que es un miedo metido por otra persona, sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Gustavo, no sé si es el miedo lo que hace que los demás corran, sino la posibilidad, porque en realidad no te dicen de qué están corriendo, ¿sí? Entonces vos te asumís que hay un peligro inminente, sí, y eso obviamente pone en estado de alerta a tu cuerpo y uno empieza a correr, que es una de las 2 o 3, pero en realidad son 2 respuestas que uno puede dar, el ataque o la huida, y después hay otra respuesta que no es tan adaptativa, pero que también es otra respuesta, que es la parálisis ante el miedo. Entonces puede suceder, digamos, estas 3 cosas. De todas formas, como para responder a tu curiosidad, creo que para esto ya lo dijo hace muchos años Albert Einstein, ¿sí? El universo y la estupidez humana son, pero muy grandes, muy grandes, infinitos. Y creo que del universo no estamos tan seguros.